de otro lugar más vivencial, ¿no? Sí, sí, y además el tema de hacerse cargo, que no está mal, y ver cómo o por dónde, esto que decía ahí uno de los muchachos, no empiece todo ya para cambiar. Empieza 5 minutos, mañana 6, pasado 7, ya es mucho. Son pequeñas conquistas. Son pequeñas conquistas, exactamente. Siempre. ¿Vos sos de hacer actividad física? No. Cero. No. Porque No, digamos la posta, chicos, no todos, sí. no tenemos esa cultura a veces. Tengo rachas, ¿viste? Claro. Rachas. De repente, yo he sido remera en una ¡Epa! época. Me fascina, hace mucho que no salgo a remar. Pero una cosa que a mí me gusta mucho es hacer turismo. En los barrios, en los En la pueblos ciudad. cerca. Ah, cuando vas con la obra, por ejemplo, vas de hacer gira. turismo, salís y caminás, Caminás y caminás, a full. y caminás. Total, y disfrutás. Y disfrutás. Estás relajada. ¿Y cómo te organizas? Porque a veces vos tenés jornadas de grabación eternas con la alimentación y todo eso. Bueno, cuando tengo así esos momentos de mucho laburo, Claro. en la ficción, en la tele, Sí. no está haciendo últimamente. No sería el caso. No sería el caso. Pero es como decían los españoles, ¿no? Estar en capilla. Te organizás bien la comida, te organizás bien el sueño, porque ahí en el medio tenés que estar organizado para poder esto. De repente tenés un segundo y te vas a caminar. Claro. O tenés un segundo y te vas a meditar. Según lo que se necesite Te cada conectás vez. con la respiración y Mucho. Para la actuación yo creo que es clave esa cosa entiendo, no sé, vos sos la Mira, actriz para la acá. actuación, y te diría que Para la parte de esto de la salud, ¿no? El tema del estirar, del elongar, eso requiere de tener conciencia de la respiración, y es genial porque es como un masaje de adentro para afuera, Sí. lo que hace la respiración. Y lo aplicás. Ojo, te habla una fumadora, ¿eh? Pero sin ¿Actual embargo, fumadora o ex? No, actual fumadora. Te cuesta un montón dejar. Sí, es el gran vicio que tengo, pero trabajo mucho con la respiración porque la necesito para proyectar la voz, para proyectar Claro. lo que está diciendo el personaje. Es fundamental, es fundamental. Mira, y lo cuando me tenemos- falla, ¿Qué? La apagás. y no, ahí digo, basta esto, basta esto, basta esto, ojo con esto. Acá ordenamos, porque si no... Flores de Bach. Flores de homeopatía Sí, a full, sí, ¿no? sí. Escúchame, lo tengo a Guido Bergman, que vos dijiste fumo. Con lo que le pasa a Julia sabemos que nos pasa a un montón. Yo he dejado de fumar también. Pero ¿cómo hago para dar ese paso, Guido? Guido es un capo te va a ayudar. A vos y a un ok. montón de gente. A ver, ¿Cómo hacemos? El primer punto es lo que dijiste vos primero, que es no pensar que es una empresa mirar la punta de la montaña, ¿sí? Claro. Hay que hacer las cosas en forma ordenada. Vos hablaste de organización, que es fundamental. Y lo importante es entender primero, tener, como dice el dicho, el que tiene un para qué encuentra cualquier cómo, ¿no? O sea, hay que tener un objetivo claro. ¿Por qué lo voy a Claro. hacer? ¿Por qué voy a dejar algo que me gusta? ¿Cómo construyo ese? Le voy a decir que no a algo que me acompaña tanto tiempo. Pero también hay que tener un poco de compasión con uno mismo, porque las adicciones son eso, es seguir consumiendo a pesar de saber que a uno le hace mal. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es encontrar la motivación. Y después entender que hay gente que puede dejar bruscamente de un día para otro y hay gente que no. Yo Lo que hay dejé que de un día hacer- para el otro porque me asusté con un diagnóstico. Ah, Bueno, ¿sí? No, claro, agarré pero- un Ah, culepito bueno. y ahí me dio. Pero después cuando estuve embarazada también había dejado de fumar y después volví a fumar. Digo, no es fácil hackearnos porque es una compañía a veces. Bueno, no sé a vos cómo... Ahí hay un punto importante, porque las adicciones se determinan por un montón de razones, una de las Sí. cuales es la recaída. La Claro. recaída es parte del ciclo de cambio, es parte de los procesos que uno tiene. Uno no quiere dejar, se prepara, deja, se mantiene y recae. Sí. No quiero ir al gimnasio, quiero ir al gimnasio, voy al gimnasio, doy un Es tiempo, un loop. lo dejo. Y todos recaemos en algo, en la dieta, en el gimnasio. Y acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay un componente genético también que tiene que ver cuando vos le diste nicotina al cerebro, que es una sustancia extremadamente adictiva, hasta comparable con la heroína y la cocaína, el cerebro cada vez quiere más. Entonces vos empezás con un poquito y después te encontraste fumando 20 Y cigarrillos por día. además, ¿Sabes por qué? también completo esta idea, porque tiene que ver, muchas veces me dicen, ay, Julia, fumar es de antiguo. Y es que yo crecí con eso. Es que sí. Mi generación de alguna manera Total. creció con la moda. Por supuesto. Y Sí, aparte... fumar. Eras y a- re canchera si fumabas. Por Era supuesto. era La una cosa social moda. era- Pero a ver, los médicos fumaban en la consulta. Por Absolutamente, supuesto. fumábamos en No, el pero a ver, colectivo. hay un punto clave que Sí. tiene que ver con que
el inicio siempre está generado porque lo haces con gente que consume, o sea, porque siempre el inicio de cualquier consumo es en grupo, y después por una motivación que te genera, o ser canchero, o creer que sos más grande, entonces, Sí. y sobre todo en una época que no estaba tan mal visto. Una Entonces, pertenencia social también te exactamente. daba. Bueno. Entonces vos empezás, después la nicotina hace el resto, te pones adicto y después ya no lo puedes dejar. Claro. Porque la definición de adicción es, sigo consumiendo, entre otras cosas, a pesar de saber que me hace mal, y no lo puedo dejar. Yo que dejé hace 15 años, soy para Qué toda la vida bueno, adicta, qué ¿no? bueno. No, a ver, es Sí. importante. Tu cerebro vuelve a ser normal en cuanto a la Ponele, necesidad, pero ponele. en cuanto a lo que vos Pero tenés... seguís siendo adicto. Claro, lo que pasa es que si vos volvés a fumar, vas a volver a fumar lo que fumabas antes, Claro. porque el cerebro tiene ese mecanismo que hay gente que empieza a fumar y fuma toda la vida 5, y hay gente que empieza a fumar y fuma toda la vida 40. Eso sí está genéticamente determinado. Claro. Ahora, cuando vos empezás a fumar y ya estás fumando cierta cantidad, es posible dejar, y lo que hay que hacer es muchas veces prepararse, adquirir Claro. habilidades para decir, yo voy a poder contra este tema de dejar de fumar. Y eso a veces no se logra un día para otro. ¿Y es Por lo eso- mismo fumar 2 cigarrillos 5 que un atado? No, no es lo mismo. Toda sustancia tiene algo que es daño dosis dependiente. Cuanto más fumo, peor es. Una persona que fuma 20 cigarrillos por día tiene 400% más riesgo de infarto. Una persona que fuma 3 cigarrillos por día tiene 20% más riesgo de infarto. Claro. Pero no hay ninguna dosis que haga bien. Y Entonces no. el punto es, siempre te va a hacer mal. Y importante, siempre que dejas de fumar a cualquier edad, mejorás. Siempre. Y ahora, si bien no Seguro, está de moda el seguro. cigarrillo, está de moda el vapeador. Que Claro, es bueno, igual, ¿no? otro problemón con el vapeador, porque el vapeador es un invento de las compañías tabacaleras para captar gente joven que empiece a hacerse adicto a la nicotina, porque en la historia se fueron quedando sin clientes, porque Claro. hace 30, 40 años Dejó atrás... de estar de moda el cigarrillo, lo que Claro, decíamos nosotros. entonces ahora se pone Claro. el vapeador. Y el vapeador encima tiene rico gusto, entonces el problema es el sabor y la gente piensa que no hace nada, y se acaban de publicar estudios muy recientes que dicen que, hablando con Caro del tema de la actividad física, los que vapean o fuman tienen mucho menor rendimiento físico que las personas que no fuman o no vapean. Estamos hablando en duración del Bien. ejercicio, en intensidad del ejercicio, en consumo de oxígeno, en umbral anaeróbico, te cansás antes y no recuperas bien. Por lo tanto, Bien. tanto el vapeador como el tabaco generan muchísimo daño, sumado a que el Clarísimo. vapeador genera daño muy precozmente, tal vez mucho más rápido que el tabaco. Entonces Muy ya, claro. ya hay estudios que muestran daño cardiopulmonar en adolescentes que vapean. Bueno, la gente nos va Y dejando eso, preguntas, la y eso verdad es que- importante. También en arroba Qué bueno. Niparatores, sí, y tener también sobre todo esta cuestión presente de que decidimos, que es una decisión absolutamente personal y uno es responsable de lo que, No, de lo sí, que hace. pero además esto que dices es muy importante, qué motivación. Yo tengo mis mejores amigos que fueron fumadores, dejaron de fumar hace años y yo digo, qué ejemplo. ¿Por qué no lo sigo? ¿Por qué no lo Pero sigo? qué No, pero- ejemplo. chicos. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, la que no, quieras. no es solo fuerza de voluntad. Hay medicación que ayuda a que, me gusta la palabra que usa Nati, hackear el cerebro, Sí. que le hace querer al cerebro que está fumando y hace que vos no tengas síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, que se da muy fuertemente las primeras semanas o los primeros 2 meses que uno deja de fumar, atenta contra tu voluntad, porque tu cuerpo tiene sed de nicotina Claro, y te va a sí. pedir algo, y te va a dar síntomas. La medicación duplica o triplica las chances de tener éxito. Siempre Por eso con- no hay que tener siempre con un profesional asesorado, que con te un acompañe, profesional que que te es acompañe en importante. todo el proceso. Nati, Claro, la sí. industria tabacalera, además de los vapers, en los últimos años nos incluyó los pouch de nicotinas, que Sí. son las bolsitas de nicotina, se colocan, sobre todo lo están usando mucho los adolescentes, entre la encía y el labio, Mira. y tienen sabor menta, sabor frambuesa. Uno los puede ver en las estaciones de servicio Sí, que te las con venden ahí. muchos colores y resulta atractivo a la vista, el sabor. Entonces te lo venden como que no es nocivo porque no hay humo. Pero Claro. termina siendo tan nocivo porque tiene mucha nicotina y es una forma de A veces- ingresar en eso y Claro, después tener un por consumo ahí, dual. qué sé yo, por ejemplo, no fumo en mi casa, fumo en la cocina y en el balcón, por ahí. ¿Con Porque no quién me vivís, gusta Solari? sí, no me gusta el olor a cigarrillo. Y eso, por ejemplo, a lo mejor si vivís con alguien, decís lo hago por el otro, no lo haces por vos, porque a vos a lo mejor no te gusta ir al cuarto y que Termino una función y digo, Bien. mi reino por un cigarrillo. Perfecto. Bueno, ahora las emociones son claves, porque actuar debe ser algo que te atraviesa, crear un personaje, que sean tan diversos a la vez. Ahora estás haciendo una obra hermosa, hermosa. Una obra hermosa. Bueno, también hablaban hace un ratito este tema de la salud mental, ¿no? Es un personaje, el de Annie de Misery, que está ahí en un filito, es una fanática de un escritor y su obra, porque es muy fanática de la obra del escritor. Bueno, él tiene un accidente, ella lo rescata Rescata. y se lo apropia.
Claro, su fanatismo le hace sentir que puede apropiarse del otro. Sí. Qué loco. Sí. Y el problema, el conflicto, no estoy spoileando nada porque No, es al no, principio de es la la obra. trama. El problema es que él, como escritor, mata al personaje que ella ama. Claro, para ver si así se libera de ella. No sé. No, él es escritor Ya lo escribió. y mató a Desdémona. Claro. ¿Cómo vas a matar a Desdémona? A la furia. Me matás parte de mi. Y ahí se arma, y tiene que ver un poco con lo que hablaba también, el tema de sociabilizar. Este personaje está realmente, no es solitario, está en soledad, Que no es lo bastante abandonado, muy abandonado por la sociedad, por el entorno, y eso genera esto de rumiar, Sí. que por ahí cuando estás flojito es un filito, ¿eh? Sí, es muy un difícil. filito. Es muy fina la línea si no tenés una contención y Yo un entorno que agradezco te ayude. enormemente, además de que es mi vocación, esta profesión, porque el poder componer personajes, uno realmente toca tantas teclas que abrís ese... De tu propia historia. Y claramente. entonces podés, además, entender cómo piensan algunas Algunas personas que uno se pone en ese lugar y dice, no lo puedo comprender. Y bueno, a lo mejor hay que tratar de atravesarlo. A mí desde otro muchas lugar. veces me preguntan, ¿qué te pasa con esto que te saludan ahora en la calle? Me encanta, agradezco porque con la les popularidad. les gusta el personaje que Bueno, hago. con Margarita la gente ya ahí era como, hay una generación que te tiene recontra registrada Bueno, con eso. Margarita yo tengo niños que me abrazan como si fuera su tía Claro. y me dan mucho amor. Ahora un niño que viene y te abraza como su tía y de repente viene alguien y te dice ¡Solo, papá! Y se apodera, te quedas medio como, ay, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo ayudo a esta persona Sí. a que soy un ser humano Como vos? Como vos, es un trabajo, es un personaje. Pasa que a veces el tema del fanatismo tiene que ver con el personaje que haces y no con vos persona. Muchas personas ni saben cómo me llamo. Claro. Solo te dicen el nombre de la ficción. Y que está buenísimo, Sí. me encanta. Porque significa que el personaje lo hiciste, lo creyeron, lo compraron. Me encanta. Claro. Y lo que le sucede a este personaje de Misery es que ella siente que su integridad depende de lo que escriba el otro. Claro, mirá Yo que me acuerdo desmanejo. cuando hacíamos ATAF, Argentina tiene remedio de venganza. Bueno, se muere el bien. personaje mío, el que hacía yo. Y me decían en la calle, pero ¿cómo van a matar a la mamá? Señora. Era como matar a su mamá, ¿no? Claro. Es impresionante y creo que también en un momento donde la salud mental está tan expuesto, que estamos en una crisis humana muchas veces. Sí, donde hay que... Vamos con las antenas, chicos. Sí, es muy importante poder autopercibirlo y si alguien lo percibe del otro también poder ayudar. Y esto que vos decías de la ficción y la cultura es eso, es lo que nos permite muchas veces poner en palabras eso que al otro le cuesta. Por eso es tan importante la cultura en una sociedad. Y la Y ficción. por eso la cultura es parte de la ficción, es Sí, cultura. sí, y yo creo Vos que- hablabas recién de novelas, de series, que son un ícono de nuestra sociedad y que la gente se prendía porque hay algo que cuenta de su propia historia. Entonces la ficción es eso, es una Sí, herramienta el más. libro, el cuento, la Total. historia, el poder leer, el poder, viajar, genera, escuchar radio, ver, volar, imaginar. Yo entiendo el trabajo físico, el entrenamiento físico, pero el entrenamiento de la imaginación, esto de escribir, Sí, de descargar. De descargar, Es muy hace importante. muy bien. Sí, y son cosas que lo podemos hacer, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad. Y ahí es donde tenemos Llamar que y hacer. decir, Sí. necesito charlar. Te llamo porque tengo que charlar un ratito con vos, ya es un montón. ¿Cómo fue la etapa? Porque acá lo tenemos a Juan Manuel Cerini, que a mí, en términos personales, me interesa un montón y creo que a la gente en casa también. La etapa de la peri, ¿cómo la llevaste? La perimenopausia, la menopausia, ¿no le diste bolilla? Bueno, por suerte en ese momento yo tenía un ginecólogo homeópata. Entonces me atajó un poco todos esos síntomas. Pero, Hay gente que viste que no tiene los mismos no, síntomas. no, del calor, no, vos sí, no. te Yo en pegó. un momento dije, uy, me muero, uy. No, ¿por qué? Entonces se lo conté y me dio un tratamiento. librito así Ah, mirá. chiquito y me dijo,
léelo. Y yo veía y digo, ¡ay, me pasa esto! ¡Ay, me pasa esto! ¡Ay, me... Ah, soy de manual, dije. ¿Sos de manual? Soy de manual, o sea, le pasa a todo el mundo. Quizá con mi mamá no llegué a charlarlo también. Antes no hablábamos de la No menopausia hablábamos. porque era como... Por eso me parece tan importante que hoy lo podamos desdramatizar y traerlo un poco No más allá, sufrí ¿no? tanto, ya te digo, creo que por un poco la homeopatía, todas Sí. esas cosas de los calores y qué sé yo. Ahora, sí, yo hice un proyecto en ese tránsito de pre y menopausia. Yo pensé que me odiaba estabas- mucha gente. Ah, te agarró un mambo así Sí, de era, hola, ¿cómo emocional. estás? ¿Es normal que nos pase, Juan? Es Es interesantísimo. una sensibilidad que Es muy tenemos. interesante todo lo que contó, porque nombró un montón de cosas. Primero que la menopausia antes se la veía como algo malo, como algo Sí. terrible, como el fin de la vida. Tabú. Era Algo tema, tabú, que no sí. se hablaba, pero además no teníamos la expectativa de vida que tenemos hoy en día. Entonces era el final de la vida de la mujer. Hoy vivís más de una tercera parte de tu vida en posmenopausia. Y ella dice que le empezaron un montón de síntomas que tenía y que comenzaron antes. La menopausia es una fecha, es cuando pasa un año sin menstruación. Claro. Pero hoy a los ginecólogos nos gusta hablar del climaterio, que es la transición ¿dónde salía? a Claro. la vida no fértil. Es una etapa de años que incluye la perimenopausia, los Sí. años anteriores y el año posterior, y la posmenopausia, que es cuando pasan 4 años de esa finalización Es de la un montón de menopausia, tiempo, chicos. que es cuando se estabiliza tu cuerpo hormonalmente. Y empiezan un montón de síntomas, que ¿por qué se dan? Porque disminuyen los estrógenos. Que los Ok. estrógenos los solemos asociar con la vida solamente reproductiva, pero los estrógenos tienen receptores en el cerebro, en el músculo, en los vasos sanguíneos, participan en el metabolismo. Y ahí vienen todos estos síntomas. Tenés sensación de cansancio, neblina mental, esos sofocos que te agarra ese calor que Horrible te sube debe desde ser. el pecho hacia arriba. Te incendiaste, Se dicen. incendia, sí. Pero lo lindo de todo esto es que no nos tenemos que acostumbrar a vivir con estos síntomas, que es lo que pasaba antes. Hoy entendemos que es una etapa de la vida que hay un montón de tratamientos y no son solo farmacológicos, Claro. sino que también todo lo que dijo hoy al principio del programa, cuando hablaba de hacer actividad física, de una Esto dieta del saludable, trabajo de la ejercicios de musculatura. fuerza. Y en noviembre del año pasado la FDA le sacó las cajas negras a lo que es la terapia de reemplazo hormonal, que durante 20 años las mujeres no pudieron acceder a terapia de reemplazo hormonal por estas cajas negras. Hubo un estudio muy interesante en el año 2002, que cuando lo estaban estudiando, el estudio WI, dijo que había riesgo cardiovascular, riesgo de cáncer de mama. Se dejó de investigar y dijeron, para nadie más la terapia de reemplazo hormonal. Durante estos 20 años se estudió y se vio que el estudio tenía Claro. muchos sesgos. Se había estudiado en mujeres de 60 años, de 70, con riesgo cardiovascular. Hay un Así montón que- de mitos, claramente, detrás de todo esto, pero que bueno, que obviamente uno se los compra y dice, no voy a ponerme terapia hormonal porque tengo más predisposición a tener No, cáncer, por ejemplo. Al contrario, hay que individualizarlo con cada paciente. Sí. Pero algo muy importante es que la mujer, cuando le bajan los estrógenos, empieza a perder masa ósea. Y después viene la osteoporosis, las fracturas de las vértebras, la fractura de la cadera. Entonces, ahí podemos hacer terapia de reemplazo hormonal, actividad de ejercicio de fuerza, dieta rica en calcio, en vitamina D, magnesio. Y es muy importante Sí. en toda la previa a la etapa de la menopausia empezar a entrenar la fuerza, porque eso es lo que prepara Te tu prepara, cuerpo claro. para transitarlo de la Muy, mejor manera posible, muy porque importante. todos los cambios hormonales con el entrenamiento se equilibran. Con el entrenamiento uno libera un montón de hormonas y en especial el precursor de la testosterona femenina, que es la que te da la fuerza, es la hormona que Claro. se pierde en la menopausia, que con el ejercicio de fuerza la estimulás y no solo te fortalece los huesos, sino que es la hormona que te permite sentirte joven, mantenerte joven, porque te genera... Yo me siento músculo. joven, escuchame y una además cosa, es hay muy una importante, cosa sí. que para mí fue clave. Yo hice mucho en mi juventud y de verdad hacía mucho ejercicio porque me gustaba, porque mi ¿Decís actividad, que porque eras inquieta? bailaba. ¿Decís que eras inquieta? Era tremenda. Imagínate, Tremenda. Julia en la adolescencia. Pero con el tiempo pensé, uy, esto se termina, ¿no? Esta cosa de, uy, se termina, ya estamos en el final. El cuerpo tiene una memoria espléndida. Volvés a traer Todo lo que lo que hacías hiciste vuelve. y no lo vas a hacer como cuando tenías 15, Obvio que Julia. no. Pero sí está. El Claro. cuerpo tiene una memoria espectacular. Hay mucha gente que nos escribe y quiero compartir algunos de los mensajes. Chino de Victoria dice, ¿cómo evitar el aumento de peso en la menopausia? Es un tren en contra. Mi mujer está muy angustiada. Está muy bien. Claro, porque empezás como monotema. Sí, es Cambia- un tema. Además, el aumento de peso tiene que ver con el cambio del metabolismo, con esta disminución de los estrógenos, y cambia la disposición del tejido adiposo en el cuerpo. Por eso es común que la mujer cuando se acerca a la menopausia dice, tengo esta pancita que no la puedo bajar. Claro.
claro. El tejido y vos adiposo se comes empieza a lo poner a la mismo, panza. haces lo mismo, pero la pancita está Bueno, y por ahí, peor. por ahí te va a quedar una pancita, no vas a tener el mismo cuerpo que tenías a los Claro, 20 no, años. Hay que ya no, aprender a claro. hacer duelos, hay que duelar ese cuerpo de los 20 años Sí. y buscar un cuerpo saludable, porque el exceso de grasa abdominal también aumenta el riesgo cardiovascular. Mira, Ariadna de Bolivia dice, ¿los hombres sufren algo parecido? ¿Por qué no les baja el deseo sexual? ¿Por qué no a los hombres? ¿Por qué no No, les baja también el hay un deseo? mito de que el tienen, hombre ¿no? todo lo Tienen. puede, pero el hombre también bajan las hormonas, baja el deseo sexual, existe Claro, la porque andropausia. lo que creo que puede llegar a decir es que a la mujer le baja el deseo sexual y al hombre no. A los dos les baja el sí. deseo sexual. Ok. Por ahí en la mujer es más notorio en esta etapa porque no es solo la cuestión hormonal, es esta cuestión mental que empieza a pasar, estos cambios que hay, pero una mujer en su posmenopausia disfruta Sí. muy bien de su sexualidad, con un buen acompañamiento y entender que hay síntomas, por ejemplo, los síntomas ginecológicos, que hay sequedad Sí. vaginal, la vagina se vuelve menos elástica, hay tratamientos, hay desde geles lubricantes, podemos utilizar plasma rico en plaqueta, tratamiento Bien. láser, Hay opciones. hormonas de terapia que colocamos en la vagina para mejorar la lubricación y la elasticidad vaginal Sí. para poder disfrutar de una vida sexual Buenas plena. noticias, No hay buenas que tener miedo de pedir noticias. ayuda, me parece. Es Yo te clave. quiero contar una Claro. buena noticia, Nati. Sí, contame. Mira, que una de las cosas que se curan hay cosas positivas en la menopausia. No me también. diga, dame la lista ya. Quiero la lista, urgente. Bueno, anotá. Primero, la migraña típica tiene que ir desapareciendo. Bien. Entonces, sí, vos tenés migraña, no una cefalea El típico dolor de cabeza que vos decís, ¿a vos te agarró en algún momento esa cosa del dolor de cabeza migrañoso o no? No es cualquier dolor de Poco. cabeza. Migraña es hemicráneo, medio cráneo. Ok. No es un dolor atrás, en la No. nuca. ¿Dónde es habitualmente? Es un costado, generalmente adelante, del otro. De un lado te late como si fuera el corazón. Eso es muy normal. ¿A qué edad te empezó? Y a los 12, cuando empezaste a menstruar. Sí, tu mamá tenía antes, ahora no. Porque tu Claro. mamá ya se le retiró el periodo. Sí, obviamente. Entonces, la migraña tiende a curarse, la migraña típica. Con la menopausia. Sí. Posmenopausia, digamos. Claro. ¿Después qué pasaste? Después del climaterio, perdón. Después del Sí, climaterio. Hablemos con propiedad si no se nos arma un lío bárbaro. Bueno, la endometriosis también desaparece Claro. al llegar a la menopausia. Las chicas que sufren endometriosis, que es 1 millón de mujeres en la Argentina, Un montón. cuando bajan los estrógenos, mejoran todos esos síntomas, así que las chicas con endometriosis están esperando. la llegada de Uno este momento. naturaliza el dolor de cabeza cuando te estás por indisponer, cuando estás con los periodos, Sí. y eso es cierto, que le decís, bueno, ya está, me va a Sí, venir. yo una vez llegué a tomar más de 20 analgésicos quiero. previo o durante el periodo de las migrañas que me agarraban. Después ¿Sabes hice cuál todo un es tratamiento, pero estaba mal. La cefalea, no migraña, ¿no? Sí. La cefalea más frecuente que estamos viendo en consultorio todos los días. La cefalea por adicción al analgésico. Sí. La gente Que es la toma- automedicación, me sí, clavo- cuando le baja la concentración del analgésico que tomó ayer, empieza con el dolor como si fuera una resaca con Claro. un Bloody Mary. Como tomar Constante. alcohol para que se le pase la Claro. resaca del alcohol. ¿Y qué hacemos Pero- cuando nos duele la cabeza? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Mira, Porque hay digo, alguna- tampoco está bueno acostumbrarnos. Absolutamente. Por supuesto, lo que no está bueno es que si es tan frecuente, tome un analgésico todos los días. Porque Claro. es tóxico, porque va a tener problemas de Claro. coagulación, gastritis, riñón y demás. Hipertensión arterial. Por tomar analgésicos solamente. Eso suena ridículo. Si fuera porque que tiene una enfermedad, Claro. necesita un analgésico, pero suponete, Bien. algunas cosas, si el dolor de cabeza te despierta en medio de la noche, eso es para consultar. Bien. Si el dolor de cabeza es en estallido, explotó mientras hace algún tipo de ejercicio aeróbico Sí. o Caminando o en el No, gimnasio. No tanto un aeróbico O de común, fuerza sino por ahí. ponerle teniendo relaciones, Sí. un dolor de cabeza en estallido, eso tiene que consultar. Por eso hace mucho que no me Eso duele la tiene que- cabeza. Ah, claro, bueno, estamos entendés, hablando de sí. todas estas cosas juntas. Sí, sí, de la claro. adicción al fármaco, de Mucho las sedentarismo, relaciones. sin O sea, sexo, ¿qué pasa? Si tenés un dolor Es de un cabeza montón. en estallido en medio de la actividad, pum, ahí hay que consultar. Está bien. Hay Yo que para consultar. linkear un poco todo lo que se Buenísimo. está diciendo, Dale, que tiene que hacé ver el resumen. con la adicción, con la Sí. memoria, la memoria En del cualquier cuerpo momento que me manda a decía. terapia. Sí, sí, te va a decir, venía a visitarme. No en cualquier Olvidate. momento, ya deberías ya haber te ido. dice. Oh. Con todo esto, recuerden esto, la célula funciona con determinadas necesidades, Sí. que cuando pierde esas necesidades empieza a funcionar mal. ¿Qué célula? De cualquier órgano, tejido, aparato, sistema. Un poco lo que se está diciendo acá. La adicción, los trastornos menstruales, la cefalea, Todo el combo. tus inconvenientes. Entonces, lo que hay que hacer es, para abordar cualquiera de estas situaciones, es descansar, conectarse con la naturaleza, hidratarse Absolutamente de bien, acuerdo. comer como Sí. corresponde, ejercitarse, desestresarse, estar con gente que sume y no que gente Gente que reste. vitamina, gente que te Entonces, hace de esa bien. forma Sí, lo sí, que sí. planeamos es
una función y un mensaje para todas las células independientemente. Hay que de armar su la función especialidad. para nuestras Es lo células. más claro que ¿Entendés, tengo, Julia? es lo más claro que tengo. Sí. Esto de conectar con otra cosa, conectar con ese devenir de la naturaleza y la respiración, aún siendo fumadora. Eso lo haces, con lo el, tenés con el como hábito. agradecimiento, con el Sí. quehacer. Lo cultivás, digamos, en tu vida. Eso. Ese es el analgésico. Escucha, para acá mí. tengo Elizabeth Machado dice, qué genia Julia, cada personaje que hizo me quedó en la memoria. Es muy genial, estoy muy pronto por ir a ver mi serie. Muy bien. Muchos mensajes que vamos a seguir leyendo en @niparatore nos pueden